vamos a leer un pasaje de la Escritura. Mi tema es la grandeza de lo pequeño. Y es en uno de los capítulos que ya leímos de Mateo, capítulo 13, versículo 31 y versículo 32. La grandeza de lo pequeño. Mateo capítulo 13, versículo 31 y versículo 32. Jesús siempre tomaba elementos de la naturaleza, elementos donde la gente estaba familiarizada y a veces era lo cotidiano de los que escuchaban las enseñanzas de Jesús, y tomaba de estos elementos para traer una enseñanza espiritual a la vida de los que le escuchaban. Así que aquí por eso el Señor les da esta parábola. Y dice, otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Y para seguir con este pensamiento de la grandeza en lo pequeño, vamos a leer también un pasaje muy importante que está en el libro de Job, capítulo 8, versículo 7. No se preocupe, no voy a hablar de los sufrimientos del justo. Solamente como referencia, quiero que tomemos este pasaje para ver que la grandeza en las manos de Dios está en lo pequeño. Vea qué pasaje más tremendo. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta palabra? Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Regresando al capítulo 13 de Mateo, el Señor dice que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. No sé cuántos conocen un grano de mostaza, levante la mano. Mostaza, muy pocos, otros no lo conocemos porque no es común en nuestras tierras el grano de mostaza. Dice que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Y algo muy importante que el Señor hace acá es que Él no compara al grano de mostaza con un granito de arena. La arena más fina creo que está en las playas. No sé cuántos de ustedes han ido a la playa. Mire, no lo voy a condenar porque va a la playa. No. Pero es impresionante estar uno en la playa y oír el ruido del mar y ver la inmensidad. Máxime cuando cae el sol, es tan precioso el contemplar la hermosura que ha hecho el Señor. Pero la arena que está en la orilla del mar es tan fina y puede compararse al tamaño de un grano de mostaza. Pero Jesús no compara el reino de los cielos con un grano de arena. ¿Por qué no lo compara con un grano de arena? Y es que hay una gran diferencia. Aunque el grano de arena y el grano de mostaza son tan pequeños, hay una diferencia abismal entre los dos. ¿Y cuál es esa diferencia? Es que el grano de arena no tiene vida, no produce vida, no germina, no crece, no lleva fruto. En cambio, el grano de mostaza sí tiene los elementos genéticos para poder nacer una planta allí, germinar, crecer
y llevar fruto. Tiene todos los elementos. Muchos dicen que el grano de mostaza, por cierto, yo tenía un grano de mostaza en mi billetera, pero por ser tan grande lo perdí, ¿verdad? Lo tenía pegado en tape, pero lo perdí. Pero el grano de mostaza es tan pequeño que dicen que es como la cabeza de uno de los alfileres más pequeños. Es tan chiquito, pero a la vez, por los elementos genéticos que tiene y que fue diseñado este grano de mostaza para germinar, se produce de este pequeño grano una planta muy grande que dice que llega a crecer entre 3 y 4 metros de altura, donde aún las aves del cielo pueden hacer sus nidos. ¿Usted se imagina el gran potencial que hay en este grano tan pequeño? Y la lección que Dios nos quiere enseñar acá, que el reino del Señor, el reino de los cielos, dice que es semejante a un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque empezó tan pequeño. ¿Quién iba a pensar que el reino del Mesías iba a ser tan grande, grande, grande y poderoso? Que inició con el nacimiento de un bebé allá en aquel pueblo olvidado de Belén, y que este bebé, el Mesías, nació en un pesebre entre los animales, y que creció, y que fue un rabí desconocido. Fue rodeado por 12 discípulos que no tenían nada de preparación, que también no tuvo el reconocimiento de los líderes religiosos de aquel entonces, no tuvo influencia política. Cuando fue a la cruz, fue abandonado por toda la multitud y por lo consiguiente fue muerto, colgado en una cruz, como el peor de los criminales. Humanamente pensando, ¿qué podía ofrecer alguien así para tener un movimiento tan grande que ha trascendido muchas generaciones? Pero gloria a Dios, porque de algo tan pequeño ha surgido uno de los movimientos más trascendentales de la historia de la humanidad. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 y 10, nos da un panorama hasta dónde ha crecido el reino del Mesías. Y vea, por favor, dice Juan el apóstol, que fue uno de sus 12: después de esto miré, y he aquí, dice, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, de aquel bebé que nació en un pesebre, vestidos de ropas blancas. Eso quiere decir limpios, perdonados de sus pecados, y con palmas en las manos, dándole gloria a Él. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Vea esta visión que tuvo el apóstol Juan, hermanos, de algo tan glorioso, algo que creció de aquello que la gente lo tenía tan insignificante. Para Jesús
muchos fue pues sencillamente un profeta que se levantó, pero en la eternidad podemos ver la gran multitud de gente de toda nación, de toda lengua, de toda tribu, hermanos, de toda raza, glorificándole a Él, porque Él hizo algo en el corazón de ellos que nadie podía hacer. Aquel bebé pequeño que creció hizo cosas grandes en la humanidad y aún las sigue haciendo. Por eso estamos hoy acá nosotros reunidos, porque recibimos la visitación del Cordero de Dios que ha limpiado todos nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Jesús dijo también en otra ocasión, cuando los discípulos no pudieron echar fuera a un demonio. Jesús dijo que si tuviéramos fe, otra vez, como un grano de mostaza. Vea, hermanos, ¿qué nos pide Dios? Porque si tuviéramos gran fe, seríamos orgullosos. Porque lamentablemente existe el orgullo religioso, donde creemos que nosotros somos gente tan especial de Dios y que nuestras oraciones son de tanta fe. Hermanos, de verdad, cuando el Señor nos da esta lección, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, es para quitarle la cabeza a toda pretensión de orgullo en la vida del ser humano. Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, moveríamos montañas. Esto nos indica que si con esa pequeña fe que tenemos en el corazón como un grano de mostaza, confiamos en el Dios Todopoderoso y creemos a sus palabras, escuche bien, así como el grano de mostaza germina, crece y da fruto, esa pequeña fe que tenemos en el corazón un día va a germinar, va a crecer y va a dar fruto para la gloria de Dios. Pero no es esa fe de gigantes, porque si no, nos volviéramos tan orgullosos. A veces es necesario que nosotros con humildad y sencillez lleguemos delante de la presencia del Señor, como los discípulos dijeron: Señor, por favor, aumentanos la fe. Porque todos necesitamos, pero hay algo tan singular que la Biblia dice que todos tenemos una medida de fe, y gloria a Dios por eso, porque no hay nadie de los cristianos que no tenga ese granito de fe. Todos tenemos un granito de fe. El asunto es que a veces no la practicamos, no llevamos a la práctica ese granito de fe. Fíjese que lo importante acá, que no es el tamaño del grano de mostaza, sino es lo que lleva adentro, lo que contiene. Y esa es la lección para nuestra vida con el Señor, que no es lo grande que puede hacer nuestra oración, sino es lo que lleva adentro de nuestra oración. Usted recuerda en Hechos capítulo 12, cuando Pedro estaba en la cárcel, y la Biblia dice que la iglesia hacía oración sin cesar por él, para que el Señor lo librara de la muerte, de la mano de Herodes. Pero ellos tenían ese granito de fe dentro del corazón. Y es impresionante porque ellos no tenían una gran fe, porque Dios les contestó su oración y Pedro fue librado de la cárcel de una forma extraordinaria. Y cuando llegó a donde los hermanos estaban orando, ¿sabe qué? Cuando lo vieron, dice que no creyeron, pero habían orado para que el Señor librara a Pedro.
No fue la gran fe que ellos tenían, sino fue ese pequeño grano de fe que ellos tenían, que produjo que el Señor demostrara su gran poder para traer la libertad al apóstol Pedro. Hermanos, el grano o la semilla de mostaza tiene muy clara su identidad. Sabe por lo que tiene adentro que un día va a llegar a ser una planta grande. La fe tiene el potencial igual que la semilla, porque la fe produce vida y produce una vida espiritual. Así como la semilla tiene ese potencial de desarrollarse, también nuestra fe tiene un potencial para desarrollarse. La planta de mostaza tiene una capacidad de crecer, porque para eso fue diseñado. También nuestra fe tiene un potencial para poder crecer. Para amarrar un poco este mensaje, el Señor me dio no lo había visto así, me dio una idea que pudiéramos leer en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16, para que veamos cómo la grandeza está en lo pequeño. Está hablando del profeta Elías y dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. No lo envió a un hotel 5 estrellas. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, obediente. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Vea qué tremendo lo del versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. No menosprecie las pequeñeces.
varias lecciones que podemos sacar acá. El cuidado de Dios para su profeta. El cuidado de Dios para una viuda. La Biblia dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y acá estamos viendo palpablemente el cuidado de Dios para esta mujer, que la única esperanza era terminarse el pan que podía hacer con un puñado de harina, yo me imagino que era del tamaño de la mano, y un poquito de aceite. Y la esperanza era terminar eso y morirse de hambre. Pero Dios Todopoderoso no pasa desapercibida las necesidades de sus hijos. Que aún con las cosas tan pequeñas en las manos de Dios pueden volverse cosas extraordinarias. Él envió al profeta Elías para fortalecer aquel granito de fe que tenía dentro de su corazón, porque si no hubiera tenido ese granito de fe como el tamaño de un grano de mostaza, ella no hubiera hecho caso a las palabras de Elías. Por eso obedeció, porque aún allá lejano en su corazón tenía la esperanza también en Dios. Pero algo tan importante es que ese granito de fe que tenemos todos, que es del tamaño de un grano de mostaza, solamente la palabra de Dios la puede activar. Y cuando Dios activa ese pequeño grano de fe que tenemos en el corazón, van a suceder cosas extraordinarias en la vida de los que creen. Y es tan importante ver lo que Dios hace con esta mujer. De algo tan pequeño, Dios pudo multiplicar de una forma extraordinaria la comida para esta mujer y para su hijo. Y que el mismo profeta se dio cuenta que Dios no usa grandes cosas para poder llevar a cabo su obra. ¿Cómo empezó el evangelio? ¿Cómo empezó el reino de los cielos? Hermanos, con Jesús muriendo como un criminal en la cruz del Calvario, dejándole legado a 12 discípulos que, ay hermanos, si usted ve las características de cada uno de ellos, nadie los hubiera llamado para el ministerio. Imagínense, tenía un cobrador de impuestos, un ladrón, y de ese ladrón Dios hace cosas extraordinarias. De 2 pescadores, Dios hace cosas extraordinarias. Cuando Pedro se levanta y empieza a predicar en Hechos capítulo 2, la cantidad de gente que se convierte fue extraordinaria. Tenía guerrilleros Jesús allí. ¿Cómo es posible? ¿Acaso no la lógica humana dice que había que buscar a la gente que tenía doctorados en teología o otra preparación para poder delegarles a ellos una misión tan grande? Pero la enseñanza que nos trae el Señor es que de las cosas insignificantes, de las cosas tan pequeñas, Dios puede producir resultados grandes, porque Dios no espera, hermanos, de nosotros que tengamos una fe de gigantes, sino que podamos poner en práctica las cosas tan pequeñas en la vida. Podemos sembrar cosas tan pequeñas en la vida. Yo contaba en el primer servicio que una vez vino un hermano y me dijo: pastor, ¿qué hago con mi hijo? Se está portando, es totalmente rebelde. ¿Qué hago con él?
Ya lo saqué de la casa. No entiende. Ya lo golpeé, lo discipliné varias veces y no entiende. ¿Qué hago con él? Bueno, le digo yo, cambiemos la metodología. Sembremos un acto de amor en la vida de este muchacho. ¿Cómo? Yo le digo, ¿usted sabe los gustos de su hijo en cuanto a comida? Y él me dijo, sí, él tiene bueno. Entonces vaya a un lugar, el más caro de Shela, y vaya usted a reservar una mesa e invite a su hijo para que pueda usted platicar con él. Y su hijo se va a extrañar. Y su papá él me dijo, bueno, no lo quiero hacer porque no se lo merece. Sí, usted tampoco se merece que Dios lo ame. Pero haga un acto de amor. Siembre una semilla en su hijo. Y él fue a hacer una reservación en un restaurante. Y le dijo a su hijo, mi hijo, fíjate que te quiero invitar a comer. Y el hijo se sorprendió porque dijo, ¿cuándo mi papá ha hecho eso? ¿Cuándo? En fin, que aceptó. Ya sentado allá, yo le dije que le dijera, mi hijo, fíjate que cuando tu mami estaba embarazada, yo ya no veía las horas de tenerte en mis brazos, de mirarte tu carita. Y desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te quise mucho. Te quise cuando naciste y hoy te sigo queriendo. Y hoy yo te quiero honrar, mi hijo, con darte esta cena. ¿Sabe qué hizo su hijo? ¡Nah, que papi! Se pegó a llorar su hijo y le dice, papi, no merezco que tú hagas esto por mí. Y se le tiró en el pecho a llorar y le dijo, perdóname porque me he portado muy mal. No hizo una gran cosa, hizo algo sencillo que produjo algo extraordinario en su hijo. Hermanos, hagamos actos de fe en la casa. Practiquemos los actos de amor. Mire, hermana, si su marido no se compone por nada y usted ahí está diciendo, pero ¿por qué no haces esto? Cambie su forma. Mejor en el nombre del Señor, use un granito de mostaza. Siémbrelo en el corazón de su marido y las cosas van a cambiar. Pero usted puede decir, la pastora, es a mi mujer. No la entiendo. Así me dijo un hermano, ¿quién entiende a las mujeres? Y yo le digo, ¿sabe, hermano, que Dios no nos dice a nosotros los hombres que entendamos a nuestras mujeres? Lo que nos dice el Señor, que las amemos. No las vamos a comprender muchas veces, pero sí podemos amarlas como Dios nos ama a nosotros. En esta mujer, la viuda de Sarepta, una fe tan pequeña llevó a cambiar de lo dudoso a lo indudable, de lo invisible a algo visible. Hermano, si usted tiene en mente iniciar un negocio, pero usted dice, no tengo todos los recursos. Mire, todas las empresas que hoy tenemos multinacionales no empezaron así como son. Empezaron con una idea. Yo estaba leyendo de uno que tiene una cadena a nivel mundial, y no digo el nombre, de comida.
¿Sabe cuándo empezó? Cuando él tenía 65 años le vino la idea. Y usted se queja ahora que tiene 30 años y que le dice que no puede emprender nada. 65 años. Y tiene una empresa multinacional donde le va muy bien. Empezó con una idea. Dios es el creador de las ideas. Y la Biblia dice que Dios bendice la obra de nuestras manos. Hoy yo quiero hablarles a aquellos que quieren emprender un negocio o un trabajo. Hermanos, los que tienen mucho dinero no empezaron ahorrando miles, empezaron ahorrando 5 quetzales. Pero de 5 en 5 la alcancía se va llenando. Es necesario que empecemos con cosas pequeñas, ponerlas en las manos de Dios, y Dios es el encargado de multiplicar y hacer germinar los actos pequeños que podemos hacer en la vida. Tal vez para sanar una relación, lo único que usted debe de hacer es usar una palabra: perdón. Y esa palabra va a producir mucho fruto. Yo como pastor la he usado porque ofendo a las personas, y de muchas que me he dado cuenta que las he ofendido, les he pedido perdón. Lo hemos hecho con mi esposa y hemos visto resultados grandes en la vida de las otras personas.